gracias al Señor. Pueden sentarse, amada iglesia. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Vamos a estar hablando en la tarde de hoy sobre algo muy importante, que es para Dios, la familia. Vamos a estar hablando sobre el orden de Dios en la familia. Y una de las cosas que me ministraba el Señor es que nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? Cuando venimos a los caminos del Señor, nosotros tenemos que desaprender para poder aprender lo de Dios. Así que en 40-45 minutos ustedes van a aprender el orden de Dios en una familia. ¿Entendió? Vamos a estar aquí aprendiendo de lo que Dios habla sobre la familia. ¿Ok? Vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 28. Génesis capítulo 1 del 26 al 28. Cuando restablecemos nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, es necesario darle prioridad al estudio y al conocimiento de las enseñanzas de la Biblia sobre el orden divino, el cual debe ocupar el primer lugar en la vida familiar. Debemos entender cuál es la prioridad y el orden de Dios para las relaciones de familia. En Génesis, en el principio, podemos observar a Adán y a Eva, que fue la primera familia creada por Dios, fue la primera pareja que fue creada por Dios. Ellos se hallaban en paz, eran una familia llena de paz. Amén. Usted va cogiendo, ¿verdad? Amén. Extraiga lo que el Señor quiere hablar a la iglesia. Era una familia llena de paz, de unidad, y vivían experimentando el perfecto propósito de Dios de que ambos fueran una sola carne en su matrimonio. Dios se presenta a nuestras vidas en la palabra como el Padre de toda la familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3, 14, 15 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dios se presenta como Padre, creador de todas las cosas, sustentador, protector de la humanidad. La familia de Dios, ¿quiénes son la familia de Dios? ¿Y quiénes somos nosotros? Sus hijos, la iglesia, sus escogidos. Todos aquellos que estamos espiritualmente relacionados con Dios el Padre como hijos suyos, de los cuales Él es el progenitor, con lo cual formamos una gran familia. ¿Y quién es nuestro hermano mayor? Jesucristo. Nuestro pariente más cercano. Eso es así. Lo primero que debemos entender es que Dios creó al hombre, varón y hembra, a su propia imagen. Y voy a leer Génesis 1, 26-28 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando dice señoree es que gobierne, que tenga dominio sobre todo. ¿Sobre qué? Sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que usted no le tenga miedo a las cucarachas ni a los lagartijos. Usted señoree, gobierne sobre esos animales, porque el Señor nos ha dado la autoridad. Y creó Dios al hombre a su imagen. Diga, Dios me creó a su imagen y a su semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Lo primero que tenemos que entender es que Dios creó al hombre, al varón y a la hembra. Dios creó, y usted tiene que aprender esto, que nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Cuando el Señor me dice, hagamos al hombre, Él no estaba solo.
Ya él tiene una familia. Así que la familia proviene de Dios. Los creó como hombre y mujer. No nos creó como individuos solitarios. Podemos ver la importancia de Dios en el aspecto social y comunitario. Quiero definir la palabra comunidad. Es un conjunto de personas con intereses, propiedades y objetivos comunes. Una comunidad es un conjunto de personas que tienen intereses, propiedades y objetivos comunes. Nosotros somos una comunidad de fe. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos intereses de nuestro Dios. Para eso venimos a la iglesia, ¿verdad? Para honrar a Dios. Dice que la familia, por definición, es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas o en lugares diferentes, especialmente formado por el matrimonio y los hijos. La palabra familia viene del griego patria, ¿verdad? ¿Y cómo se llama esto? ¿En dónde estamos? En Puerto Rico. ¿Y qué es? Una patria. Y patria viene de pater, que significa padre. Así que la familia es descendencia paternal. ¿De quién? De Dios. Él es nuestro padre, nuestro patriarca, nuestro progenitor, nuestro mentor, nuestro modelo, nuestro creador, nuestro preservador. Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege. Él es el gobernador de todo hombre y gobierna toda cosa. Cuida de ellos con amor y cuida como un padre. Él tiene un cuidado hacia nosotros como lo que Él es, nuestro Padre. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por dónde el enemigo ataca? Por la familia. ¿Por qué? Porque si derriba la familia, derriba la columna central. ¿Ok? Por eso es la importancia de que usted tenga el conocimiento de qué es una familia en Cristo. ¿Cuál es el orden de Dios para la familia? Porque la sociedad quiere inculcar una familia totalmente distorsionada. Y nosotros, los hijos de Dios, que sabemos cómo es nuestro Padre, que Él es nuestra familia, tenemos que defender nuestra familia. Amén. Nosotros tenemos que ser defensores de nuestra familia en Cristo. La familia es la célula primaria y fundamental de la sociedad, que está compuesta de esposos, de hijos, de hijas, de abuelos, de nietos, de bisabuelas, tíos, tías, ¿verdad? Y los colaterales que cohabitan con ellos. La comunidad, el conjunto de personas que refleja la imagen de Dios, es especial. Cuando Dios eligió crear la humanidad a su imagen, creó el matrimonio. El matrimonio es una familia. ¿A quién creó Dios primero? ¿Y después? ¿Y qué creó? Una familia. El hombre y la mujer son una familia. ¿Ok? Y hay una familia en el cielo. Y el Señor lo delegó aquí en la tierra a cada uno de nosotros. La comunidad de la familia constituye un reflejo de la comunidad de Dios. Nuestra identidad, vida y poder provienen de Dios. El nombre de la palabra familia pertenece a Dios y Él lo extiende al hombre y a la mujer. Dios tiene una familia en el cielo y Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Cuando dice que es a imagen y semejanza, es que como es Él. Cuando usted se mira a un espejo, que usted ve una imagen, ¿de quién? De Cristo. Está muy espiritual, muy bien. Miramos al espejo, pero físicamente miramos y te ve usted mismo, ¿verdad? Usted ve su cara. Esa es su imagen. Pues nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando nos vemos en el espejo, tenemos que ver a Cristo en nosotros. Si usted no ve a Cristo en ese espejo, pues ore. No vaya a romper el espejo, ore. El nombre de la familia pertenece a Dios y Él lo extiende al hombre y a la mujer. En la humanidad ligamos la identidad de un esposo y de una esposa y de los niños y los hijos por medio del apellido. ¿Cómo usted se llama? ¿Cuál es su apellido? ¿Y de dónde viene su apellido?
De papá. ¿De quién? Papá, de la tierra. En la tierra, ¿cuál es tu apellido? Pues tú eres hijo de fulano. Pues él es tu abuelo, él es tu bisabuelo, porque lo reconocen por el apellido. Pero en Cristo, esto es algo bien superficial, el apellido terrenal. Porque nosotros tenemos un Padre celestial que nos ha dado una familia. Y es algo mucho más profundo que llevar un apellido de un padre. Sí es importante, pero eso no nos da identidad. La familia, la palabra familia, está arraigada en Dios. Dios es Padre. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es en sí mismo una familia divina. Él lo expresa en la manera de cómo se relaciona con las personas. ¿Usted ha visto cuán bueno es Dios con nosotros? Amén. ¿Usted sabe lo bueno que es Dios con nosotros? Amén. Y lo misericordioso que es Dios con nosotros. Porque Él es nuestro Padre. Dice la Biblia y nos revela el aspecto de la naturaleza de Dios. Dios es nuestro Padre. Dios es el esposo para su pueblo. Dios es como una madre que cría a sus hijos. Cristo es el esposo de la iglesia. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, Dios les otorga este nombre de familia, el cual le pertenece a Él. El esposo, la esposa y los hijos deben vivir a la altura del verdadero significado de la palabra familia, reflejando la naturaleza y la vida de la familia de Dios en la familia humana. Cuando el pastor y yo nos unimos en matrimonio, formamos una familia y el Señor delegó en nosotros el representar la familia celestial aquí en la tierra. Así que cada uno de nosotros que formamos un núcleo familiar, ustedes tienen la responsabilidad de representar la familia celestial aquí en la tierra. No la familia cultural, ni social, ni tradicional. La familia de Dios. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo... Yo quiero que ustedes entren a esto conmigo. ¿Ok? Porque aquí se van a caer muchos prejuicios y muchas peleas interiores de lo que el Señor habla. Porque mucha gente no quiere hacer lo que Dios nos dice porque es que hay orgullo. Y hay maldad en nuestro corazón. Dice, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Dónde están los varones? Levanten sus manos. Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Dónde está la mujer? ¿Quién es tu cabeza? Bueno, la que está soltera. Tiene a Cristo. Pero la que no está soltera, ¿quién es la cabeza? Vamos, díganlo, sin miedo. ¿Quién? El esposo. ¿Quién es la cabeza del esposo? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la esposa? El esposo. ¿Por qué? Porque tiene una cabeza que es Cristo. ¿Puede entenderlo? Ok. Y Dios es la cabeza de Cristo. Ok. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente para que lo vaya a ir entendiendo un poquito mejor. Pero hay algo que quiero que sepan. Dice, la cabeza de todo hombre es Cristo. Hombres, ¿dónde están? ¿Quién es su cabeza? ¿Y a quién tienen que seguir? ¿Por qué? Porque Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Estamos? Ok, dice, la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Quiero que sepan, el origen de todo hombre es Cristo. El origen de la mujer es el hombre. ¿De dónde salió la mujer? ¿De dónde Dios creó a la mujer? De la costilla del hombre. Y el origen de Cristo es Dios.
Se les está revelando. El popcorn está creciendo, ya mismo explota. Cada hombre es responsable ante Cristo. Hombres, ¿dónde están? ¿Y son responsables ante quién? ¿Ante quién? La mujer es responsable ante su marido. Mujeres casadas, ¿dónde están? Rayos, no quieren levantar la mano. Ellas no quieren levantar la mano. Ok, las mujeres casadas, ¿dónde están? Quiero verlas en alto, sin miedo. Muy bien. La mujer es responsable ante su marido. ¿Ante quiénes somos responsables? ¿Ante quién? Ante el marido. Y Cristo es responsable ante Dios. Vamos engranando. Este es el orden familiar. Esto es la palabra, yo no me lo estoy inventando. Y créanme que yo he luchado con esto. Y por más que uno le busca la vuelta de caemos ahí. Ustedes saben una cosa, Dios nos creó con un propósito. Y Dios nos creó con un orden divino. Y cuando nosotros caminamos en ese orden divino, vamos a recibir bendición. Usted sabe que sujetarse y someterse no es una obligación. Uno lo hace como un acto de fe y voluntariamente. Pero cuando lo hacemos en obediencia, vemos la bendición, la provisión, el cuidado de Dios, la prosperidad espiritual, y vemos cómo Dios se nos revela nuestra vida en el orden. La gente quiere que Dios se les revele viviendo una vida en desorden. Tú no puedes pretender. Dios en su misericordia se hace mostrar. Pero las personas viviendo en desorden de Dios y desobedeciendo a Dios no pueden esperar una plenitud de Dios en sus vidas. Y Dios quiere que nosotros vivamos en su orden, en todas las áreas, espiritual, alma y cuerpo, para que podamos vivir de su plenitud y experimentar verdaderamente a nuestro Padre. Amén. Jesús, ahora vamos a entrar un poquito más profundo. Jesús y el Padre son nuestro modelo de la relación para el matrimonio. Jesucristo y Dios el Padre son nuestro modelo a seguir en la relación del matrimonio. En la relación, Dios como cabeza y Cristo como hijo, se nos da un modelo para la relación entre el esposo y la esposa. Yo quiero que usted deje de pensar en el esposo que tiene en la tierra y piense en Dios. Y piense en Jesucristo. Dice, la palabra revela cómo el Padre y el Hijo se relacionan, se unen el uno con el otro. Y esto nos enseña cómo los esposos y las esposas debemos relacionarnos entre sí. Si Jesucristo y el Padre se unen y son uno, el esposo y la esposa se unen y hacen uno. Y forman una familia perfecta en Dios. Amén. A la luz de la relación de Jesucristo y el Padre, podemos aprender estos principios, ¿verdad? De cómo el esposo y la esposa deben relacionarse para hacer una familia en el orden de Dios. Dice, el esposo y la esposa deben compartir el amor mutuo. El esposo y la esposa deben compartir el amor mutuo. Mira lo que dice Juan 14:31. Pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Jesús dice, pero yo haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Si Jesús y el Padre son un modelo a seguir para el esposo y la esposa, pues podemos decir, esposas, yo voy a hacer lo que mi esposo me mande a hacer para que el mundo vea que yo amo a mi esposo. ¿Estamos aquí? No me miren con ojos cruzados. Jesús dice, voy a hacer lo que el Padre me manda para que el mundo vea que amo al Padre. Si Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir, pues yo voy a hacer lo que mi esposo me mande para que el mundo vea que yo amo a mi esposo y amo a Dios. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo este trabalengua? Dice Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo
y le muestra todas las cosas que Él hace. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. En el caso del esposo y la esposa, el esposo ama a la esposa y le muestra, le enseña todas las cosas que Él hace. ¿Por qué? Porque Él le rinde cuentas ¿a quién? A Cristo. ¿Y quién le rinde cuentas a Cristo? ¿Y a quién Cristo le rinde cuentas? A Dios Padre. ¿Estamos? ¿Estamos? Okay. Ya no estamos así. Estamos mansitos. Okay. De la misma manera que Dios Padre tiene unos roles y Jesús tiene otros, el esposo y la esposa desempeñan papeles diferentes y cumplen funciones diferentes en el matrimonio. ¿Quién murió en la cruz? Jesús, no fue Dios Padre. Entonces, ¿ustedes se imaginan a Jesús diciendo, no, Padre, no, yo no voy a morir en la cruz, vete tú y muere por ellos? ¿Ustedes se imaginan ese diálogo entre Jesús y Dios? Como a veces nosotros aquí en la tierra hablamos con nuestros esposos, nuestras esposas y la gente. Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Qué romántico. Jesús, que es el ejemplo de la esposa y el esposo, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo me niego a mí mismo para glorificar el nombre de Dios. Juan 14:28 dice, recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Ese es Jesús, nuestro libertador y nuestro sanador, que es nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir. Entonces, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo cumplió su misión aquí en la tierra y glorificó el nombre de Dios. Así que nosotros como esposo y como esposa en el matrimonio, en la familia de Dios, no estamos aquí para estar con dimes y diretes, ni pulseando quién tiene la razón, sino que el varón le rinde cuentas a Cristo y la esposa le rinde cuentas al esposo. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. El fin de todo esto, el fin de la familia es glorificar a Dios. Que cuando otras familias puedan ver tu familia, puedan decir, pero es que esa familia es diferente. Esa familia están siendo un ejemplo de Dios en la tierra. Están modelando a Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cómo es eso posible? Se hace posible por medio del Espíritu Santo y dejando que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Aun cuando tienen diferentes roles y responsabilidades, el esposo y la esposa son iguales, viven en unidad. Así como dice Jesús, yo y el Padre somos uno. Jesús y el Padre son uno. El esposo y la esposa son uno. Somos uno. El esposo y la esposa se estiman, se aprecian, se valoran, tienen afecto el uno al otro. Juan 8:54, Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Si nosotros en el matrimonio buscamos nuestra propia gloria, el matrimonio no va a funcionar. Si buscamos nuestros propios deseos, el egoísmo, el yoísmo, el que me ayuden a mí, el que se cumplan mis deseos y no los del esposo o los de la esposa, hay un desbalance. Aquí se trata de glorificar a Dios. Los esposos expresan amor para sus esposas y lo demuestran cuidándose el uno al otro, compartiendo la vida, el ministerio y dándose atención mutua. Jesús hacía y hace lo que el Padre le agrada. Y como nuestro ejemplo es Jesús y el Padre, nosotros como esposo y esposa tenemos que hacer lo que al esposo le agrada y lo que a la esposa le agrada, siempre que todo esté en el orden de Dios. Amén. Ok, voy a seguir. Las esposas expresamos el amor a nuestros esposos
compartiendo el interés, la voluntad de Él y el propósito de ellos. Nosotras, ¿cómo podemos expresar el amor hacia nuestros esposos? Compartiendo con ellos sus prioridades, su voluntad, o sea, sus deseos, cumpliendo con ellos sus intereses. ¿Estamos aquí? Y el propósito. Tenemos que confiar en la autoridad que ha sido delegada por Dios en ellos, con humildad, con mansedumbre, no a través de enfrentamientos, ni confrontamientos, ni oponiéndonos, ni careando, ni compitiendo, porque la familia no es para competir. Y Saidel trajo una enseñanza el miércoles que el que no estuvo, escúchela, bien hermosa. Debemos mostrar respeto. ¿Y usted sabe lo que significa respeto? Obediencia, honra, admiración, sumisión, atención, cortesía y tolerancia, tanto en nuestras actitudes como en conducta. Así es como las esposas expresamos el amor a nuestros esposos. ¿Lo copió? Jesús dijo en Juan 5:19, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el padre hace. Todo lo que hace el padre también lo hace el hijo. Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Y esto me ministró mucho. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Eso es Jesús, el Hijo de Dios, familia de Dios, que Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Jesús. Pero Él dice, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios, mi Padre, me indica. Por lo tanto, mi juicio va a ser justo, porque ¿a través de quién viene ese juicio? De Dios. Porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Jesús tenía una voluntad. Jesús tenía voluntad, pero Él no hizo su voluntad. Él hizo la voluntad del que le envió, que es su Padre, que son uno. Y su juicio va a ser justo, porque es a través de Dios Padre. ¿Ustedes pueden entender esto? Esto es maravilloso. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros apliquemos en la familia. A veces la gente quiere llevar a la familia a puños, a palos, a gritos, y enderezar a una familia que está torcida. Si no tiene a Cristo, no va a enderezarse nadie. Punto. Cristo tiene que ser el centro y el orden de Dios tiene que estar aplicado. Y tiene que ejercer el orden de Dios para que sea una familia funcional que testifique de Cristo en la tierra. Mira lo que dice Efesios 5:22-33. No lo voy a leer completo porque si no, no me da tiempo. Pero usted léalo en su casa. Ahí vemos el modelo de Cristo, el esposo divino, el cual es guía para el esposo en la tierra. Cristo, el esposo divino, es la guía para el esposo en la tierra. Esposos terrenales, levanten sus manos. ¿Quién es su guía? ¿Quién es su ejemplo? ¿Quién es su modelo a seguir? ¿Quién? Muy bien. Y la iglesia, esto puede bajar la mano, gracias. Y la iglesia, escuchen, sirve de modelo a la esposa, a la mujer. Mujeres, esposas, levanten sus manos. ¿Quién es su modelo? La iglesia. La iglesia. Esposas, nosotros, nuestro modelo, la iglesia. Cristo y la iglesia son ejemplos para el esposo y la esposa. Solamente añadimos un poquito más de presión a nuestra vida. ¿Cómo se relaciona Jesucristo con su iglesia? Si Jesucristo es el modelo a seguir del esposo y la iglesia es el modelo a seguir de la esposa, ¿cómo se relaciona Jesucristo con su iglesia?
De la misma manera que ellos se relacionan, es de la misma manera que el esposo y la esposa se tienen que relacionar. Maridos, ¿cómo debo tratar a mi esposa? Respuesta: observa a Cristo. ¿Cómo se relaciona Jesús con su iglesia? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hace Jesús con la iglesia? La ama, la cuida, se sacrificó por ella, o sea, murió por ella. Está atento a sus intereses, es sensible a las necesidades de ella y a lo que la hace sufrir, y la cuida como a su propio cuerpo. Esposas, ¿cómo debo tratar y comportarme con mi marido? Observa a la iglesia, pero no a la iglesia externa, la iglesia en la palabra. Lo que Dios demanda de la iglesia en su palabra. La iglesia escogida y su relación con Cristo. ¿Cómo se relaciona la iglesia con Cristo? La iglesia lo respeta, lo honra, lo admira, lo reconoce. Reconoce que Él está llamado a ser la cabeza de la familia. Responde positivamente a su liderazgo. Escúchalo, alábalo. Mantente unida en propósito y voluntad con Él. Sé ayuda verdadera, ayuda idónea, con buena disposición o aptitud para algo adecuado y conveniente. Dios nos ayudará a lograr que el matrimonio sea funcional y adecuado en el orden de Dios. Ningún esposo y ninguna esposa puede lograr llevar una relación de pareja en el orden de Dios por sus propias fuerzas y haciéndolo por su propia voluntad. Al ser hechuras de Dios, Dios nos va a ayudar porque Él nos creó. Algo bien importante: como está tu matrimonio, así está nuestra relación con Dios. Como está tu matrimonio en la tierra, así está tu relación con Dios. Tu actitud hacia Dios va a determinar tu actitud hacia tu cónyuge. Si tú tienes una mala actitud hacia Dios, tú vas a tener una mala actitud con tu esposo o con tu esposa. Porque la raíz viene de tu pelea con Dios y lo refleja en la tierra, con tu cónyuge. Lo voy a mirar, están así, así la cosa. El esposo y la esposa deben continuar llevando a cabo su rol dado por Dios. ¿Quién le asigna las responsabilidades a uno? Dios. ¿Por medio de qué? De su palabra. Por medio de la palabra. Dice: el esposo y la esposa deben continuar llevando a cabo su rol dado por Dios en el matrimonio, en la familia, sin importar las circunstancias y dificultades. Primera de Pedro 3 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. La sumisión que la palabra nos los habla, nos los enseña, que dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, es cuando reconocemos voluntariamente la responsabilidad del liderazgo de nuestros esposos bajo Dios. Es un acto de fe
La Biblia no somete o subordina a las mujeres a los hombres, pero en Efesios 5:22 dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es por voluntad propia. Y dice que al esposo se le manda a que en amor se dedique a cuidar a su esposa sin abusar de su confianza. De la misma manera que Cristo cuida a la iglesia y la iglesia honra a Cristo. Este mandato y recomendación dirigido y ordenado por Dios no reduce las posibilidades, los propósitos y la realización de la mujer, porque yo me sujete y me someta a mi esposo no me hace menos mujer, al contrario. La gente dice, porque hay un mundo donde el feminismo y el empoderamiento y soy más fuerte que tú porque mando a mi marido. Esos son engaños de Satanás. Eso no es orden de Dios. Eso no es orden divino. Ahí no hay bendición. Ahí no hay testimonio. Como tú te comportas con tu esposo, como tú te comportas con tu esposa, determina cómo te comportas con Dios. Nuestro ejemplo es Jesús. Jesús hacía lo que el Padre le mandaba. Era uno con Él. Y en una de sus oraciones de intercesión poderosa, Él pide que la iglesia, los escogidos, seamos uno con Él como Él lo es con el Padre. Nuestras actitudes, nuestra disposición, nuestra conducta hacia nuestro cónyuge son determinadas por nuestras actitudes hacia Dios. Hay un ejemplo, por ejemplo, las expectativas del esposo o de la esposa son menores de lo que debe ser el esposo o la esposa ideal. Una buena esposa busca la manera de ser una buena esposa, y valga la redundancia. Tomando como ejemplo a Cristo, quien obedeció a su Padre y confió en Él, aun cuando su propio pueblo lo rechazó. Así que si el esposo está en la casa fungiendo como sacerdote del hogar, que fue lo que Dios nos mandó a hacer, porque eso es un mandato de Dios, es un rol que Dios le delegó a Él, ¿por qué queremos usurparlo? Yo no quiero ser sacerdote del hogar si Dios no me mandó a ser sacerdote del hogar, porque eso va a traer muchos problemas. Yo no quiero hacer algo que Dios no me mandó a hacer, porque entonces eso va a traer discordia en mi vida. Hablando en general, ¿verdad? Si Dios no te mandó a hacer algo, no lo hagas, porque va a traer discordia a tu vida. Pero si el esposo está liderando la iglesia, la casa, y la esposa no está respondiendo como se supone que responda bajo el orden divino de Dios, ¿qué va a hacer el hombre? Pues yo no voy a hacer más nada porque mi esposa no me está haciendo caso. No. Tienes que mantenerte en tu posición y en la autoridad que Dios te delegó. Y viceversa, la esposa. Que yo no estoy viendo en mi esposo esto. Mi esposo lo que es un borrachón, él no me hace caso, él no hace esto, él no lee la Biblia conmigo. Usted siga leyendo la Biblia, siga buscando a Dios, siga caminando en los propósitos de Dios, en lo que Dios le mandó hacer. No podemos dejar de hacer lo que Dios nos mandó hacer. Y me ministra mucho porque un soldado es entrenado ¿a qué? A ir a la guerra. Y en la guerra, ¿a qué van? A pelear, a defender un territorio. Y si tienen que matar, matan. Y a sangre fría. Es un entrenamiento tan fuerte. Yo por eso nunca me metí a la milicia. Pero en Cristo es igual. Nosotros tenemos que entrenar nuestro corazón con la palabra de Dios para nosotros no sucumbir a la debilidad del mundo. Para nosotros no sucumbir a las trampas de Satanás que están en el mundo y están rampantes. No, pues bendito, como mi esposo no quiere leer conmigo, yo no voy a leer más la palabra. ¿A quién le hace daño eso? A uno mismo. A uno mismo. Así que uno tiene que mantenerse firme en el rol que Dios ha delegado. Una esposa puede frustrar, reprimir, privar a uno de lo que uno esperaba, impedir, anular, dificultar, estropear, abortar, desilusionar a su esposo, ignorar, desatender su autoridad y aún faltarle respeto. Sin embargo, el esposo la honra, la cuida y ora a favor de ella, siguiendo el ejemplo de la conducta del padre
quien conoce nuestra condición. Amén. Así que esto no ocurre aquí, pero si su esposa le dice perro muerto, ore por ella. O si su esposo le dice a usted, tú no sirves para nada, sigue orando por él. No ocurre aquí, pero ocurre en el mundo. Somos llamados a comportarnos y actuar según el orden divino. ¿Usted se imagina a Dios diciéndole a Jesús, tú eres un perro muerto? ¿Verdad que no? O que Jesús le diga, no, tú no sirves para nada, tú me quieres humillar a mí, por este pueblo. No. Ellos son todo un amor y fuego consumidor. Somos llamados a comportarnos y actuar según el orden divino de Dios. Los roles, las responsabilidades no se escogen, ni lo señalan las culturas. Dios las ha ordenado. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, 18 al 25, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Viene de la palabra pricaino. Dile a tu esposo, no seas pricaino conmigo. Me gustó, por eso la apunté. Se escucha así como puercoespín. Como que se relaciona. No seas áspero, no seas un puercoespín conmigo, no seas pricaino. Ok. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, voy a aprender. Pricaino significa punzante, amargo, en su definición del griego. Okay. Y no seas áspero, no seas punzante, no seas amargo con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagas, diga todo lo que haga, todo lo que haga, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Todo lo que tú haces para tu esposo, lo haces para el Señor. Y todo lo que tú haces para tu esposa, lo haces para el Señor. Tengan eso en la mente para que se tumben todos los muros y todas esas batallas innecesarias y luchas innecesarias. Sabiendo de que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Jesucristo fue rechazado por su pueblo, pero Él permaneció en su rol ¿de qué? De Salvador. Jesús no retrocedió. Él permaneció en su rol de Salvador. El Padre le dijo, tú vas a ser el Salvador. Y tienes que morir, vas a sufrir, vas a llevar el pecado de la humanidad. Tú estás limpio, pero tú vas a llevar el dolor, el pecado de toda la humanidad. Y yo te voy a glorificar. Y Jesucristo permaneció siendo Salvador. Así que, esposo, eres el sacerdote del hogar, permanece siendo sacerdote del hogar. Esposa, eres ayuda idónea, sigue siendo ayuda idónea. No quieres ser sacerdote del hogar. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Dios se revela mediante el título de marido para mostrar cuán profundamente ama a su pueblo y cómo cuida de él. Al Dios hacer esto, emplaza a los maridos terrenales a emularle. Un marido debe amar y cuidar a su esposa y a sus hijos. Dios es protector y proveedor. Los esposos que se someten a la dirección de Dios encontrarán inspiración y poder para lograr esos objetivos, ya que estos atributos de Dios fluirán y llenarán sus vidas. Si Dios es proveedor y es protector y delegó ese mandato en el hombre y el hombre está consagrado a Dios, Dios te va a dar la sabiduría, te va a dar la provisión para poder proteger y cuidar a tu familia, a tu esposo y a tus hijos. Como creyentes de Cristo, como cristianos, como seguidores de Jesús, prestamos servicios a otros de una manera, como una manera de servir al Señor. El rol y la responsabilidad que Dios asigna al esposo
es el de cuidar, de proveer, proteger a su esposa, asegurar el porvenir de los suyos. Y la esposa debe servir a su esposo. El varón representa poder, juicio y autoridad, y la esposa representa amor, lealtad, devoción y humildad. ¿Entendió esto? El esposo representa poder, juicio y autoridad. Provee, cuida, protege, asegura el porvenir de los suyos. La esposa sirve. Sirve. Amor, lealtad, devoción, humildad, enseña. Estos roles no los seleccionan los cónyuges. Se asignan de acuerdo y no se asignan de acuerdo a la cultura en que uno vive. Son dados por Dios como medio a través del cual se manifiesta la vida de Cristo en la tierra. Podemos decirte que la mujer es como que se tiene que sacrificar como Jesús y Dios el Padre, pues sí, míralo así. Usted se tiene que ir a la cruz todos los días, mujer. Esposa, morimos en la cruz todos los días. Hay que morir a la carne, varones, hay que morir a la carne. Hay que morir al orgullo, hay que morir al ego. De que los hombres se creen que son machos porque son machos. Eres macho porque Dios te creó macho. Y si no tienes a Cristo, no tienes poder. Solamente tienes poder y autoridad cuando tienes a Cristo en tu corazón y le sigues a Él. Ay, santo. De esta manera, la palabra sumisión, ¿usted sabe lo que significa sumisión? Escriba para que se le rompan todos esos muros y esos prejuicios. Sumisión es docilidad, humildad, mansedumbre, obediencia, fidelidad y acatamiento. La palabra sumisión tiene significado bíblico para la vida familiar cuando la vemos a través de Cristo. Ambos, el esposo y la esposa, están sometidos a Dios por igual. El hombre se tiene que someter a Dios y la esposa también. El sometimiento no es solamente de un lado, es de los dos. Si el hombre no está sometido a Dios, está en desobediencia y eso trae consecuencias. Para poder realizar las funciones que Dios nos ha asignado, para poder dirigir una familia, hay que estar sometidos. En el servicio que se dan el uno al otro, el esposo y la esposa sirven y honran a Dios. Someteos viene del griego upotazo. Dile a la persona que tienes a tu lado, upotazo. Upotazo. Bueno, esposito y esposita, dile upotazo. Mira, mi amor, esposo, upotazo. Yo me voy a upotazo, no. Upotazo. Significa upo, debajo. Marieli lo cachó, ¿no? Upo, debajo, y tazo, arreglar de una manera ordenada. Someter, cuando dice someteos, upotazo, upo, debajo, arreglar de una manera ordenada. Así que someterse es arreglar de una manera ordenada. Describe una persona que acepta su lugar bajo el orden constituido por Dios. También nos recuerda que la encomienda de Dios de someterse no está dirigida solamente a las esposas. Se aplica a todo creyente en sus relaciones con otros y con Dios. Dios respalda el pacto y el compromiso matrimonial. Cuando dos personas se casan, forman una familia, Dios está presente como testigo y sella como un pacto de esa unión. Un pacto significa fidelidad y compromiso duradero. Ahora mismo la gente hace un compromiso y no dura ni una hora ese compromiso. Dicen, yo hago esta promesa contigo, te voy a cumplir esto, y a la hora te molestaste y te olvidaste de la promesa que le hiciste. Las personas se unen en matrimonio hoy y mañana están divorciados. ¿Qué pacto es ese? Cuando el esposo y la esposa viven de acuerdo con los votos matrimoniales, todo el poder del vigía, del vigilante divino celestial sustenta la vida matrimonial familiar. Dios se convierte en el vigilante de nuestro matrimonio para bendición o para juicio. Dios es nuestro vigía, Dios es nuestro vigilante. Por eso cuando uno se une en matrimonio, usted se tiene que asegurar que haya unido su vida a la persona que Dios le dijo que tenía que unirse. No escogió porque, lo vi bonito, la vi bonita, me gustó, me junté con ella. Y después te das cuenta de que el matrimonio no funciona.
para que Dios sea nuestro vigía y pelee a favor nuestro, tenemos que estar en el orden de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque saber que Dios apoya mi matrimonio para mí es una paz mental. Yo saber que Dios apoya mi matrimonio porque Él fue el que nos unió. Yo no lo busqué a Él, Él no me buscó a mí. Dios me unió a Él. Eso a mí me da paz y confianza porque Dios va a pelear a favor nuestro. Ahora, ¿por qué tanto divorcio? Porque Dios nos unió. Porque se unieron en la carne. Porque se unieron en su deseo, se unieron en su voluntad. Si Dios no une, Dios no está. Punto. Romanos 15, 4-7 dice: las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía, unidos unos con otros como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense, reciban, tomen para sí mismos unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. La aceptación conduce a la unidad. Jesucristo nos recibió, nos aceptó, tomó para nosotros mismos y se apoderó de nosotros aún siendo pecadores. Jesús nos aceptó mediante el acto de aceptación y Él puso a nuestra disposición la gracia de Dios y el poder de la redención. Cuando el poder de Dios le permite trabajar a una familia, el poder de Dios transforma las vidas de dos personas imperfectas en una sola vida, la cual será para alabanza de la gloria de Dios. Otro, un punto importante en la familia, en el matrimonio, y no lo quiero dejar pasar, es la intimidad sexual. La misma está reservada para el matrimonio. Es símbolo del amor, de la unidad, deleitoso, pero fuera del matrimonio, la intimidad sexual es destructiva. Primera de Corintios 7, 3, 5, y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Está bien explícito, ¿verdad? Usted no se manda. Un potazo. ¿Y quién? A mí me ministra. ¿Quién da este consejo? ¿Ah? Pablo. ¿Y Pablo estaba casado? Solterito. Tuvo la revelación de Dios de cómo tiene que ser un matrimonio unido en esta área. El apóstol Pablo subraya la importancia del acto sexual y lo establece como un deber. El esposo debe estar disponible para su esposa para cuando ella se lo pida, y de igual manera la esposa cuando él se lo pida. La intimidad sexual... Ay, por favor, no se rían. Dice: Señor, ¿me toca ni esto? Bueno, pues a ver. Pablo lo escribió, así que pues... Esto es orden familiar, punto. Pero me tocó a mí. La intimidad sexual es un acto, es mucho más que un apareamiento biológico. La Biblia lo llama un misterio, un privilegio por el medio del cual dos personas, un hombre y una mujer, vienen a ser una sola carne. Se abusa de este privilegio cuando el hombre y la mujer no están casados y tienen contacto sexual. Entonces algo que según el propósito de Dios debe traernos bendición se convierte en causa de juicio, y eso lo puede leer en 1 Corintios 6 del 15 al 20. El matrimonio es el único lugar que Dios ha provisto para que ocurra la unión sexual.
Este viene a ser un símbolo poderoso del amor entre Cristo y la iglesia. Un compartir de puro gozo, delicia entre ambos cónyuges, un verdadero regalo recibido de la mano de Dios. Amén. Disfrútense, esposos y esposas. No se nieguen el uno al otro. Una clave de la familia, el perdón. Dios muestra en su palabra que en el matrimonio gente muy imperfecta se hiere y se humilla a menudo, pero encuentran la gracia para perdonarse el uno al otro y permitir que el poder redentor de Dios transforme su matrimonio. Un matrimonio puede salvarse mediante el sufrimiento y el perdón. Y si usted quiere conocer un poquito más del perdón, lea Oseas. El libro de Oseas es un libro del amor redentor de nuestro Padre. Estoy terminando, iglesia. Casi terminando. Brevemente, el divorcio. Que eso está bien alto en estos tiempos. ¿Por qué ocurre el divorcio? Primero, te casaste con la persona que Dios no quería. El divorcio se describe como un acto de violencia. Violenta las intenciones vividas con el matrimonio y el cónyuge del cual uno se ha unido. El divorcio es consecuencia de un corazón endurecido hacia Dios y hacia tu cónyuge, lo que le permite al diablo, y escuche bien, exagerar los defectos del otro y entregarnos a la autocompasión y victimización. Si usted está consciente y usted está claro que el esposo y la esposa que Dios le puso a su lado es la que Dios le asignó, usted no se puede divorciar de esa persona. ¿Entendió? En Mateo 19:1-9 Jesús habla sobre el matrimonio y el divorcio. Y Él expresa claramente que la causa del divorcio es la dureza del corazón. Detrás de cada matrimonio roto hay un corazón endurecido contra Dios y contra el cónyuge. Desde el principio, la intención de Dios para el matrimonio es que es para toda la vida. Teniendo en cuenta esto, los creyentes deben tener cuidado al escoger el compañero de su vida. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El Señor es bien claro en su palabra. Dice: no te unas con una persona que no cree en mí, no te unas con una persona que no me ama. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Satanás? Ninguna. Pues la persona que se va a unir en matrimonio tiene que estar seguro y segura de que Dios los unió. Una cosa que me ministra mucho, a mí me ministró mucho cuando el Señor nos unió a nosotros, porque nosotros no nos buscamos, Dios nos puso. Y mira, que yo pedí como 20 confirmaciones para que el Señor me confirmara que era Él. Porque yo había pasado una relación donde me metí en desobediencia y el Señor en su misericordia me permitió salir de ahí. Porque el Señor tenía otro plan conmigo. Pero si no hubiese sido escogida, me decía: te quedaste con Él, te quedas con Él y muere con Él. Y asume las consecuencias. Pero cuando uno es escogido, en su misericordia, Dios permite. Y Jesús y Alani, ellos no se buscaron. Dios los escogió. Dios los juntó. César y Saidén, ella no lo buscó a él y él no lo buscó a ella. Bueno, él lo nombró y dijo: voy a orar. Voy a orar. Ora. Y hemos visto testimonios donde el Señor junta, no buscamos, junta. Y en la palabra el Señor juntaba con propósitos. Cuando usted no busca, Dios pone. ¿Estamos aquí? Ningún matrimonio está completamente libre de diferencias o dificultades. Y quiero que usted entienda esto y preste atención. El diablo exagerará las fallas, las insuficiencias del cónyuge, sembrará sospechas, sembrará celos, provocará la autocompasión y victimización, insistirá en que mereces algo mejor y te hará la engañosa promesa. ¿Cuál es la engañosa promesa de Satanás? Que las cosas te van a ir mejor con otra persona. Eso es engaño de Satanás. Jesús nos dice y nos recuerda que Dios puede cambiar los corazones y quitar toda la dureza del corazón si tan solo se lo permitimos. Salmo 68, 5, 6 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados.
saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Formar parte de una familia terrenal no es un accidente, sino una decisión divina. Usted pertenece a una familia porque Dios le plació que usted naciera con esa familia terrenal. Dios junta a los solitarios en familias. No escogemos la familia, Dios nos pone en ella. Así que no te quejes con la familia que Dios escogió. Usted sabe que Dios tiene tanto cuidado que a los huérfanos que no tienen padres y las viudas que han perdido a sus esposos, Dios los cuida. Y ordena a la iglesia que cuiden de los huérfanos y de las viudas. Eso está en la palabra. Y para terminar, ahora sí voy a terminar. Última parte del orden familiar. Los hijos. ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡A la niña, los hijos! ¿A veces a los hijos? Los hijos. Dios se revela como un padre amoroso, cariñoso, cercano a sus hijos, sensible a sus necesidades. Él nos enseña, nos anima, nos sana. Dios confía los hijos a sus padres y permite que sus enseñanzas fluyan a través de ellos. Dios espera de nosotros como padres lo mismo que Él hace con nosotros como hijos. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos los hijos de Dios. Y Dios delega en nosotros unos hijos que no nos pertenecen, le pertenecen a Él. ¿Qué le espera a Dios? ¿Qué espera Dios de nosotros como padres? Que seamos como Él, amorosos, cariñosos, que estemos cercanos a nuestros hijos, que estemos sensibles a sus necesidades, que les enseñemos la palabra, que los animemos, que los ayudemos, que los sanemos. El amor de Dios fluye a nosotros, sus hijos, y nosotros se lo transmitimos a nuestros hijos. Honramos a Dios y edificamos su reino cuando cuidamos y amamos a los niños. Salmo 127, 3-5 dice: los hijos son un regalo del Señor, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad. Dice que son como arco y flecha, los niños. El pacto de Dios con Adán y Eva contenía dos provisiones: descendientes y dominio. Dos personas solas no podrían dominar toda la tierra. Se requería descendientes. Para los creyentes, el tener hijos es una respuesta al mandamiento: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Los niños son llamados regalo de Jehová, herencia de Jehová, y esto significa que pertenecen a Dios. Son nuestros en plano secundario. Dios da hijos a las parejas y las confía como una persona confía su fortuna a sus herederos. Y esto me lamenta mucho porque la gente prefiere la fortuna en vez de los hijos. Dice, Dios confía un hijo como una herencia. Y cuando uno muere, uno deja una herencia a los hijos. Pero ¿por qué se pelea la gente? Por las herencias. Y no quieren los hijos. Eso no puede ser así. Cuando se contrae matrimonio, uno se compromete en amar y servir y a sacrificarse por la próxima generación. El cuidar y amar a los niños es una de las principales formas de honrar a Dios y compartir la tarea de edificar su reino. Nosotros los padres tenemos la responsabilidad de educar, criar, inculcar una buena formación y actitudes correctas. No es responsabilidad de las escuelas, ni del Estado, ni de la escuela bíblica, ni de los jóvenes el educar a los hijos. Todos estos grupos pueden influenciar sobre los niños. El deber y la responsabilidad descansa sobre los padres. La palabra dice que no provoquemos a ira a vuestros hijos, sino que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Así que, ¿qué se necesita para una enseñanza apropiada? Una actitud correcta y un fundamento correcto. Un ambiente, una atmósfera sana y libre de críticas destructivas, libres de condenas, de falsas expectativas, de sarcasmo, intimidación, temor
Todo esto provoca ira en un niño. Si usted ve un niño que padece de mucha ira, verifique su atmósfera, su ambiente donde está siendo criado. Mira a ver si hay condena, si hay críticas que lo destruyen, si hay intimidación, si hay temor, si hay sarcasmo. Una atmósfera que abunde en ternura, entusiasmo, afecto, amor, en palabra de Dios, donde se puede edificar la vida de nuestros hijos sobre el precioso fundamento del conocimiento de Dios. Y para culminar, hijos, el niño dócil necesita dirección, el rebelde necesita corrección y disciplina. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. La disciplina es parte de la enseñanza. Niños que quieren aprender necesitan explicaciones detalladas, mucha paciencia, oportunidades para entrenarse y experimentar y aprender de sus errores. Pero un niño consentido, muy mimado, que ha sido muy indulgente, mimado en exceso, mal acostumbrado, que a veces los padres son muy permisivos con ellos. Un niño consentido, rebelde, terco, se desentiende de lo que han enseñado y rompe la armonía familiar. Y requiere disciplina firme y amorosa. La disciplina no es abuso físico, puede ser dolorosa, pero no perjudicial. Nunca debemos hacerle daño a un niño, pero el dolor puede ser parte de una corrección efectiva. Dios nos disciplina a nosotros con dolor y amor para beneficio nuestro. Y Dios exige de los padres disciplina correcta para sus hijos. Así que familia, tenemos mucho que aprender sobre la familia y mucho para darle gracias a Dios, darle gracias al Señor. Gracias por tu